Hola, buenas tardes o buenos días, buenas noches, no sé en qué horario tú me estás viendo. Bienvenido a esta nueva clase para que juntitos estudiemos un poquito la palabra de Dios. Permítame en un momento, comparto la pantalla con las diapositivas de PowerPoint. Mientras tanto, ustedes pueden buscar su bebida preferida, pónganse incómodos para que puedan disfrutar esta clase y como siempre les digo, tampoco tan cómodos para que no se me vayan a quedar dormidos, pero muy bienvenidos. Entonces espero que el sonido esté bien y que ya ustedes también estén viendo la pantalla verde. Para los que entran por primera vez a esta clase, estamos en un grupo que se llama Del Génesis al Apocalipsis. La idea es tener un primer encuentro con la palabra de Dios. No estamos haciendo un estudio profundo, simplemente leemos el versículo y hacemos una pequeña explicación. Hoy es la clase número 87. Mi nombre es Liliana Parga. Las personas que quieran ver por primera vez o repasar las 86 clases anteriores, muy fácil, entran a YouTube, ponen Liliana Parga y allí en videos las encuentran todas en orden. Pueden hacer comentarios y cualquier pregunta también pueden entrar al email lilipargas@yahoo.com. Estamos haciendo un estudio de los libros del Nuevo Testamento, ya estudiamos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el libro histórico que es Hechos de los Apóstoles, las cartas paulinas, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Y empezamos nuestro grupo de las cartas generales con Hebreos. Hace 8 días terminamos Santiago y hoy empezamos una nueva carta que se llama Primera de Pedro. Solamente para recordarles, porque me imagino que muchos de ustedes ya lo saben, Pedro, ustedes lo encuentran también en la Biblia con el nombre de Simón o de Cefas. Muchas veces se le llama Simón Pedro, pero de las tres maneras se están refiriendo a la misma persona. El autor de esta carta entonces es Simón Pedro o Pedro. Es una carta también corta, tiene 5 capítulos, pero no vamos a alcanzar a verla toda en el día de hoy y se cree que fue escrita alrededor del año 63 después de Cristo. ¿Quién fue Pedro? Recordemos un poquito. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Simón Pedro era el hermano de Andrés. Andrés, aunque en los evangelios no sabemos mucho de él, sí hay un dato muy importante que a mí me encanta porque muestra la espiritualidad que tuvo Andrés, ya que nos cuenta la Biblia que Andrés fue primero discípulo de Juan el Bautista. Entonces, ellos tenían, todos ustedes se van a dar cuenta que todos los que estaban alrededor de Jesucristo y que lo reconocieron como el Mesías era porque tenían un anhelo en su corazón muy grande con el estudio del Antiguo Testamento, para ellos la Tanakh y especialmente la Torá, de la llegada del Mesías. Algunos equivocadamente pensaban que el Mesías cuando viniera por primera vez, lo que iba a hacer era acabar con el yugo que había del Imperio Romano, pero las personas anhelaban en todo caso la llegada del Mesías. Entonces Andrés, cuando descubre a Juan el Bautista, que empieza a hablar sobre aquel que viene después, lo sigue como uno de sus discípulos. Y cuando Juan el Bautista está bautizando al Señor Jesucristo, Andrés oye las palabras de Juan que dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando Juan les dice: yo no soy el Mesías es él. Y Andrés va corriendo donde su hermano Pedro y es el que le cuenta que han encontrado al Mesías. Otra característica hermosa de Pedro es que se conoce como el apóstol tan humano. Por el temperamento de Pedro, tenía un temperamento totalmente sanguíneo. Nosotros nos identificamos mucho con Pedro porque vemos cómo en su fe está en los puntos más altos, pero también en sus dudas está en los puntos más bajos. Cómo ama de una manera impresionante, pero también cómo siente temor. Entonces, esos altibajos de Pedro tan humanos definitivamente nos identifican con él. Pedro también hizo parte del grupo íntimo del Señor Jesucristo, de esa pequeña rosquita que tenía Jesús, que estaba compuesta por los hermanos Santiago y Juan. Fíjense que en el grupo interno de Jesús no estaba el hermano de Pedro, no estaba Andrés, sino que estos tres, Pedro,
Santiago el mayor y su hermano Juan, Juan el mismo que escribió el Evangelio, las tres cartas que vamos a estudiar más adelante y el libro del Apocalipsis, ellos tres fueron testigos de unos acontecimientos impresionantes que no incluyeron a los demás apóstoles. Tal vez uno de los hechos que más recordamos de Pedro y que no debería ser así porque Pedro tiene muchas cosas hermosísimas, es cuando después de haberle prometido a Dios y a Jesucristo y de haberle asegurado que iba a acompañarlo hasta la muerte, cuando apresan al Señor Jesús, Pedro lo niega y no solamente una vez, sino tres veces. Pero definitivamente Jesús reivindica esa metida de pata de Pedro cuando después de resucitado le pregunta a Pedro tres veces, Pedro, ¿me amas? ¿Recuerdan ese evento? Y esas tres oportunidades Pedro le dijo, claro que sí, Señor, yo te amo. Y es cuando Jesús le dice que cuide sus ovejas. También hay un dato importante de Pedro que a veces no lo recordamos, y es que Pedro fue el primero en darle el mensaje de salvación a un gentil, es decir, a una persona que no era judía. Nosotros conocemos a Pablo, al apóstol Pablo, como el apóstol de los gentiles, porque verdaderamente la encomienda que le hizo Jesucristo a Pablo fue ir a predicar el evangelio entre las ciudades paganas, entre la gente que no era judía. Pero el primero que le habló a un gentil fue Pedro. ¿Recuerdan ustedes el evento cuando Pedro está en la azotea y ve una sábana, tiene una visión de una sábana llena de animales cayendo del cielo y el Señor Jesucristo le dice que coma y Pedro le dice, no, Señor, yo nunca he comido nada impuro? Este significado, hay un doble significado en esta visión. Primero, Jesús le dice, no llames inmundo lo que yo ya he purificado, que se refiere directamente a los alimentos, pero también que el mensaje de salvación no iba a ser únicamente para los judíos, para el pueblo de Dios, sino para los gentiles, para los que no eran judíos. Al mismo tiempo, en otra ciudad había un gentil llamado Cornelio, que no sabemos bien los detalles, pero él estaba también anhelando la venida del Mesías y amaba al Dios de los judíos y se le aparece un ángel y le dice que envíe unos mensajeros donde Pedro y le da la dirección y de todo para que lo lleve a la casa. Entonces Jesús le dice a Pedro que van a llegar a golpearle y que vaya con ellos. Pedro llega a la casa de Cornelio, Cornelio está reunido con toda su familia y para asombro de Pedro, cuando les da el evangelio, el plan de salvación, ellos se convierten y queda mucho más asombrado Pedro cuando ve que reciben al Espíritu Santo y estos gentiles empiezan a hablar en lenguas. Entonces es muy importante que fuera Pedro el primero que le hablara a los gentiles, porque recuerden ustedes que el apóstol Pablo es un apóstol tardío, un apóstol que llega después, que ni siquiera conoció al Señor Jesucristo antes de la resurrección, y no iba a ser tan creíble que fuera el apóstol Pablo el que le dijera a todo el mundo que Dios tenía el plan que la salvación llegara también a los gentiles, mientras que tenía más autoridad Pedro en ese sentido. Entonces, por eso es que Dios, que lo hace todo perfectamente, permite que sea Pedro el primero que le hable a un gentil. Pedro murió crucificado en Roma durante el reinado del emperador Nerón hacia el año 67 después de Cristo. Cuando a él lo van a crucificar, eso no está en la Biblia, pero sí en los anales históricos de la iglesia primitiva cristiana, dice que Pedro les pidió que él no se sentía con el honor de ser crucificado igual que su Señor, entonces lo crucifican cabeza abajo. Cuando el Señor Jesucristo llama a Pedro para que haga parte de los apóstoles, él está haciendo su labor, su profesión, que era ser pescador, y se encontraba con Andrés en la región, en Capernaum. Entonces también estaban otros dos hermanos, Santiago el mayor y Juan, que también eran pescadores. Cuando Jesús le dice a ellos que los sigan, ellos dejan sus redes, pero antecitos de eso, ellos son testigos de un milagro, el que se conoce como la pesca milagrosa. Entonces, ya cuando Jesús les hace el llamado, ellos dejan absolutamente todo y los cuatro pescadores siguen a Jesús y empiezan a ser parte del grupo de los 12 apóstoles. Pedro, por su temperamento, nos sorprende porque definitivamente él hizo muchas cosas que otros nunca se atrevieron, como por ejemplo caminar sobre el agua. Casi siempre recordamos el momento en que Pedro pierde la fe por dejar de mirar a Jesucristo y empezar a darse cuenta de las circunstancias.
y todo el mundo como que critica esa falta de fe al hundirse, pero no nos ponemos a analizar la fe que él tuvo y la valentía que tuvo de bajarse de la barca, de poner sus pies en un mar que estaba totalmente asolado por las olas y dar unos pasos. No sabemos exactamente cuántos pasos dio Pedro, pero caminó sobre el agua, cosa que ningún otro apóstol se atrevió a hacer. Pedro, también queriendo hacer el bien, cortó la oreja de Malco. ¿Recuerdan cuando Jesucristo iba a ser preso, cuando llegaron los soldados para llevárselo preso? En su temperamento sanguíneo, Pedro sacó una espada y le cortó la oreja al sirviente del templo. Y Jesucristo ahí también hace un milagro, le pone la oreja a Malco. Yo me imagino que Malco se convertiría al ver semejante milagro. Pero yo creo que el evento más importante que involucra a Pedro es este. ¿Se acuerdan que Jesús llega un momento en que le pregunta a todos a sus apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos pues le contestan, algunos dicen que eres Elías, un profeta del Antiguo Testamento, incluso están diciendo que eres Juan el Bautista. Y Jesús les pregunta, ¿y ustedes, es decir, a los apóstoles, quién dicen que soy yo? Y todos se quedan como calladitos, como no sabiendo qué responder. Y el sanguíneo Pedro es el que se atreve y nos da una de las perlas más maravillosas. Y él dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué hermosura, qué verdad tan impresionante. Acuérdense que ellos tenían muchas dudas todavía de si Jesucristo era el Mesías, mucho menos si Jesucristo era el Hijo de Dios. Y Pedro dice esta maravilla que Jesús se pone súper feliz y por eso dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Desafortunadamente, este pasaje ha sido muy mal interpretado y algunas religiones confundieron aquí un detallito. Cuando Jesús se refiere a Pedro, está hablando de dos palabras en el idioma original, es decir, en griego, y está hablando de Petros y de Petra. Petros refiriéndose a Pedro y Petra a la afirmación que Pedro acaba de decir. Cuando Jesucristo está diciendo que tú eres Petros y sobre esta Petra edificaré mi iglesia, no está diciendo que sobre el apóstol Pedro va a edificar la iglesia, sino sobre la frase, la verdad que acaba de decir. ¿Cuál era esa Petra? Tú eres el Hijo, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es sobre esta verdad que se iba a edificar la iglesia. Recuerden, Jesucristo es la piedra angular en donde se edifica la iglesia cristiana. Y esto lo vamos a comprobar en el estudio de esta carta. Más adelante, Pedro, el mismo Pedro, nos enseña que él no es la piedra angular, que no es sobre él que se va a edificar la iglesia, sino sobre esa verdad que el mismo Jesucristo le dice que fue revelado únicamente por Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, no confundamos jamás esto que es tan, tan importante. El abuso y la persecución formaban parte de la realidad de los cristianos del primer siglo. Recuerden que desde el primer momento hasta el mismo Jesucristo lo empezaron a perseguir y durante 350 años hubo una gran persecución cristiana. Acercándose al final de su vida, Pedro escribe esta carta para consolar y alentar a los creyentes. Están en un momento muy difícil, mucha persecución, ya han matado a muchos de los apóstoles, a muchos de sus hermanos, y Pedro, con la inspiración del Espíritu Santo, escribe esta carta para que cojan fuerzas, para que sean valientes y para alentar a los creyentes. La carta está dirigida a cristianos de 5 regiones de Asia Menor y les recuerda a los creyentes la preciosa esperanza que tienen en Jesucristo y que no se compara con ningún sufrimiento que se pueda experimentar. Entonces son palabras de consuelo de Pedro, especialmente a los eh, cristianos que venían del judaísmo y que por razones de la persecución habían salido de Israel, de Jerusalén, y estaban en ciudades gentiles, pero también para esos nuevos cristianos que habían nacido, que no eran judíos, sino que venían, eran gentiles, pero que también estaban experimentando la persecución. Entonces les recuerda, lo vamos a ver en este estudio, que a pesar de toda la persecución que están sufriendo, las bendiciones y el regalo y la alegría que se va a tener más adelante no se va a comparar con cualquier sufrimiento que se tenga. Entonces, chicos, empezamos. Permítanme un segundo, me refresco la gargantica.
Empezamos con Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1-2, que dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según el conocimiento previo de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Entonces, lo primero que hace Pedro es identificarse para que no haya duda que es él mismo el que está escribiendo la carta. Por eso dice: yo, Pedro, que soy enviado de Jesucristo a anunciar su mensaje, saludo a todos los cristianos. Aunque él nombra 5 regiones específicas, se van a dar cuenta que el mensaje que Pedro está dando inclusive es vigente para nosotros 2000 años después de que haya escrito la carta. Y entonces, para todos esos cristianos que viven como extranjeros en las regiones de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y esta es la primera vez de varias veces que Pedro nos recuerda que nosotros somos extranjeros. Así como esos judíos en este momento, por cuestiones de la persecución, les tocó irse a ciudades gentiles, son extranjeros en esas ciudades, nosotros como hijos de Dios también somos extranjeros en esta tierra. Versículos del 3-5. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gracia, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia que no se puede destruir, contaminar o marchitar. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Lo primero que hace Pedro es recordándonos que somos nacidos de nuevo a una esperanza viva, porque tenemos una vida eterna en el Salvador, quien ha conquistado a la muerte por sí mismo. Nosotros en el nuevo nacimiento tenemos una esperanza diferente a aquellas personas que no han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Tenemos una esperanza viva con unas promesas que se van a realizar, que desde este momento ya empezamos a recibir bendiciones, pero que se van a completar al 100% cuando Jesucristo venga por segunda vez. La esperanza vive porque está puesta sobre una herencia incorruptible reservada en los cielos, algo que no se corrompe, algo que no se marchita, que no se muere, que las empezamos a disfrutar desde el momento en que nos convertimos en hijos de Dios, pero que la vamos a recibir en toda su totalidad en los cielos. Cuando nosotros estamos hablando aquí de los cielos, no se refiere a que vamos a estar viviendo en una nube tocando una arpita, sino se refiere cuando el Señor Jesucristo ya venga por segunda vez a restaurar la tierra como se encontraba antes que se hubiera pecado, cuando Dios creó a Adán y Eva. Esto lo ha hecho Dios por su gran amor hacia nosotros y por el poder que mostró cuando resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Entonces, Pedro aquí nos recuerda que jamás podemos poner en duda el gran amor que Dios ha tenido por los seres humanos. La manera más grande de mostrar amor es ese sacrificio que hizo al entregar a su propio Hijo, y el gran amor de Jesucristo, que voluntariamente entregó su vida para que por medio de su sangre pudiera comprar nuestra libertad. Entonces, que jamás olvidemos, no importa las circunstancias terribles que estemos viviendo, que tenemos el gran amor de Dios. Versículos 6-9. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Fíjense aquí cómo están en total armonía lo que Pedro nos está enseñando con lo que aprendimos la semana pasada, con lo que nos enseñaba Santiago, el hermano del Señor Jesucristo. Nos está diciendo que en medio de las dificultades nosotros nos debemos alegrar. Y ya aprendimos, para los que no recuerdan, entonces vean la clase número 85 y 86. Así como la calidad de oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Recuerden que Santiago nos enseñaba que cuando nosotros tenemos problemas, en realidad lo que se está probando es nuestra fe.
Y al igual que el oro, cuando se saca el oro de las minas, pues viene con impurezas. Entonces lo pasan a temperaturas muy altas, lo meten al fuego y cuando sale, sale mucho más puro. Lo mismo pasa con nosotros los cristianos cuando pasamos por pruebas. Cuando salimos de la prueba victoriosos, estamos mucho más puros. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir, se puede dañar, no lo pueden robar, pero esa fe que demostramos en Dios tiene unos beneficios que nos van a acompañar toda la eternidad. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Recuerden la importancia que tiene para Dios la fe, y cuando esa fe es probada y nosotros salimos victoriosos, definitivamente a Dios se complace y se alegra cuando ven nosotros tanta fe. Aunque nunca hemos visto a Jesucristo, fíjense que estas palabras que Pedro le está diciendo a la gente, a los cristianos que vienen del judaísmo que están en estas ciudades gentiles, también es para nosotros, porque es que esos cristianos fueron discípulos de los apóstoles. La mayoría de ellos no conocieron al Señor Jesucristo cuando estaba en vida aquí en la tierra. Entonces, al igual que ellos, nosotros tampoco hemos visto a Jesucristo en persona y sin embargo amamos y creemos en Jesús y tenemos una alegría tan grande y hermosa que no puede describirse con palabras. Debemos vivir alegres porque ya sabemos que Dios nos salvó y por eso confiamos en Él. En resumen, ¿qué es lo que Pedro nos está diciendo? Nos está diciendo que la bendición, el regalo más grande que un ser humano puede tener es la salvación, el haber recuperado el paraíso perdido y tener una vida eterna junto con Dios. Ese es el regalo más grande y que después de eso no hay absolutamente ningún momento difícil, ninguna prueba, ninguna mala circunstancia que nos pueda quitar el gozo. El solo hecho de que nosotros ya tenemos el regalo más valioso que pueda existir es para que nosotros estemos con una sonrisa de oreja a oreja todos los días de nuestra vida. Versículos 10-11. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes investigaron cuidadosamente acerca de esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de las glorias que vendrían después de estos. Era importante para Pedro demostrar que su enseñanza no era ninguna novedad, no era algo que se estaba inventando en ese momento, todo había sido anunciado de antemano por los profetas del Antiguo Testamento. Recuerden todas las profecías que hay en el Antiguo Pacto de la llegada del Mesías. Pedro no buscaba comprobar la certeza de sus enseñanzas acerca de la salvación, demostrando que estaba de acuerdo con los profetas. Lo que quería, lo que buscaba era animar a sus lectores afligidos demostrando y comprendiendo la grandeza de la salvación por la cual estaban siendo afligidos. Es decir, que no estaban sufriendo por cualquier cosa, estaban sufriendo por algo que habían anhelado toda la vida, más de 4000 años esperando al Mesías, y el hecho de que estuvieran sufriendo ahorita por el Mesías parece contradicción. Están sufriendo, pero eso los debe alegrar por el tipo de sufrimiento que tienen. No están sufriendo por cualquier cosa, están sufriendo por creer en el Mesías. Antes de que Cristo viniera al mundo, su espíritu les enseñaba a los profetas lo que él debería sufrir aquí en la tierra y también les enseñaba todo lo hermoso que sucedería después. Hay muchas profecías en el Antiguo Testamento que aseguran que el Mesías primero iba a venir como un cordero sufriente para morir por nuestros pecados. Lo que pasa es que la mayoría de los judíos no escudriñaron correctamente las escrituras y ellos estaban esperando un Mesías guerrero que iba simplemente a sacarlos del yugo del Imperio Romano. Fíjense en tan cortica que tenían esa promesa, tan chiquita que tenían esa esperanza. Necesitamos un Mesías que venga a quitarnos el yugo del Imperio Romano, pero verdaderamente iba a llegar un Mesías que iba a quitarle no solamente a los judíos, sino a toda la humanidad el yugo del pecado. Lo que ellos esperaban era muy pequeñito para el plan que tenía Dios. Y los profetas intentaban descubrir quién sería el Mesías y cuándo vendría al mundo. Hay más de 300 profecías diciendo características que iba a tener el Mesías. Por eso es que a nosotros nos aterra esa ceguera espiritual que ellos tuvieron, sobre todo los fariseos, lo que engaña el estar tan metidos en las cosas mundanas y en la ley y con las motivaciones incorrectas, simplemente buscando comodidad, fama, fortuna, que
dan ceguera espiritual y ellos teniendo al Mesías cumpliendo con todas las profecías del Antiguo Testamento, no lo vieron. Versículo 12. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron acerca de las buenas noticias por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. Miren este proceso tan hermoso. Los profetas del Antiguo Testamento entendieron que lo que ellos anunciaban no era para ellos mismos, sino para generaciones posteriores, los que verdaderamente estaban en sintonía con Dios. El Espíritu Santo les revelaba que ellos estaban enseñando algo que ellos mismos no iban a ver. Estas cosas que predicaron los profetas fueron reportadas como hechos por los apóstoles. Toda una generación predicó sobre la llegada del Mesías, pero ellos no lo vieron. Fue una generación posterior, la de los apóstoles, los que ya en carne propia estaban viviendo al Mesías. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Imagínense a los ángeles sentados comiendo palomitas de maíz y viendo cómo todas esas promesas de Dios y esos planes de Dios se estaban volviendo realidad en el momento en que el Mesías vino por primera vez. Versículos 13 al 16. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Entonces aquí Pedro empieza a dar una cantidad de consejos y nos dice, lo primero que nos dice es que nosotros debemos estar atentos, pensar bien lo que hacemos, lo que decimos para siempre hacer lo correcto. En pocas palabras, recuerden que nosotros como hijos de Dios empezamos un proceso de santificación. Como hijos obedientes de Dios somos llamados a ser santos. Y confíen plenamente en que Dios los tratará bien cuando regrese Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos varios propósitos importantes desde el momento en que nos convertimos en hijos de Dios. Pero uno de los más importantes definitivamente es la santidad, es decir, que cada día pequemos menos y nos parezcamos más al Señor Jesucristo. Antes de que conociéramos la buena noticia acerca de Jesucristo, hacíamos todo lo malo que queríamos. Muchas veces planeábamos pecar, ni siquiera nos dábamos cuenta que estábamos pecando, pero ahora debemos obedecer a Dios en todo como buenos hijos, como todo buen hijos. Eso se conoce como proceso de santificación y eso es responsabilidad de nosotros. Dios nos ayuda a través del Espíritu Santo para que logremos eso, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte para crecer espiritualmente. Y aquí Pedro nos recuerda algo del Antiguo Testamento. Pedro nos da muchos versículos del Antiguo Testamento. Aquí es Levítico 19:1 que dice, sean santos porque yo el Señor su Dios soy santo. Y con todos los evangelios y todas las cartas de Pablo siempre hemos tenido en uno de los primeros lugares la importancia de la santidad. ¿Qué significa santidad? Significa limpieza de pensamiento, pureza de corazón e integridad en la conducta. Recuerden, chicos, todo, absolutamente todo lo que nosotros hacemos empieza como una idea. ¿Recuerdan? Es un pensar, que es un sentir, que es un decir, que es un hacer. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es cuidar los pensamientos que tenemos, cuidar qué le metemos a nuestro cerebro, cómo estamos alimentando nuestra mente cuando leemos, cuando vemos cosas, cuando oímos inclusive. Nosotros estamos bombardeados diariamente por millones y millones de toneladas de basura que entra a nuestro cerebro a través de todos los medios de comunicación y de tantas personas inconversas que hay a nuestro alrededor. Entonces es responsabilidad de nosotros estar limpiando nuestra mente de toda esa basura, así como limpiamos nuestra casa, utilizamos el plumero, la escoba, el trapeador. ¿Saben cuál es el mejor trapeador para limpiar nuestro cerebro, nuestra mente? La palabra de Dios. Y constantemente, varias veces al día, de la cantidad de basura que nos entra, tenemos que estar limpiando nuestra cabeza de malos pensamientos. Entonces, limpieza de pensamiento es el primer paso en ese proceso de santificación.
Pureza de corazón. ¿Se acuerdan que Dios no mira lo que nosotros hacemos, sino la intención por la cual hacemos las cosas? Y la única intención valedera es primero hacer las cosas para darle la gloria a Dios y segundo, por amor al prójimo. Tenemos que mantener esa pureza de corazón. Y por último, integridad en la conducta. Eso significa que lo que yo pienso y lo que yo hago tiene que estar totalmente en armonía. ¿Se acuerdan que hace 8 días estudiábamos que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra? ¿Cómo vamos en ese proceso de santificación? Tenemos que trabajarlo todos los días. Versículos 17 al 19. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Dios es un juez que no tiene favoritos y será Él quien decida si merecemos ser castigados o premiados según lo que hayamos hecho. Si decimos que Dios es nuestro Padre, debemos honrarlo en este mundo todos los días de nuestra vida. El sacrificio del Señor Jesucristo es muy valioso. Nosotros decimos que recibimos la salvación gratis, pero no es porque sea verdaderamente gratis, es que otro pagó el precio y ese es el Señor Jesucristo. El alto llamado a vivir de una manera piadosa tiene sentido cuando se compara con el precio que fue pagado por nuestra redención. No fuimos salvos por la preciosa sangre de Jesús para después vivir como si fuésemos basura. Por eso la insistencia de Santiago y de Pedro de que nosotros debemos estar constantemente alegres, porque lo más valioso que un ser humano pudiera tener, nosotros ya lo tenemos y no podemos seguir viviendo como si fuéramos basura. El más grande, nuestro creador, pagó el precio más costoso para tenernos. No somos basura. Y cuando actuamos de manera depresiva, cuando estamos tristes, cuando estamos temerosos, ansiosos, estamos menospreciando la obra sacrificial del Señor Jesucristo. 2021. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él, ustedes creen en Dios que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. El sacrificio de Cristo por nuestros pecados no fue una reflexión tardía, ni algo que Dios decidió hacer cuando el mundo estaba fuera de control. No es que Dios un día dijo, miércoles, ¿qué está pasando con la humanidad? Se me salió de las manos, tenemos que tener un plan B. No, ese plan lo estableció Dios antes que fuera creado el mundo, ya todo estaba fríamente calculado, todo lo tiene Dios bajo control. Qué bendición debió haber sido para los creyentes judíos enterarse que la vida de Cristo y su obra de salvación fueron planeadas por Dios mucho antes de que comenzara el mundo. Nada fue hecho al azar ni por casualidad. Todo está dentro del plan perfecto y amoroso de Dios. Eso les dio la seguridad de que la ley no fue descartada porque no dio resultados, sino porque tanto la ley como la venida de Cristo eran parte del plan eterno de Dios. No crean entonces que como que Dios se equivocó al establecer toda una generación que cumpliera la ley y que al final nunca la pudieron cumplir y que como que Dios la embarró ahí y se equivocó. No, jamás, todo estaba perfectamente planeado. No es que la ley no hubiera servido y por eso ya no se sigue utilizando, no fue descartada. La ley cumplió para lo cual Dios la había diseñado, que era que ser como un espejo para los seres humanos, especialmente para el pueblo de Israel, de que éramos pecadores. Y lo más importante, que nosotros solitos no podíamos dejar de ser pecadores y recuperar el paraíso perdido. Esa fue la función de la ley y la cumplió. Necesitábamos a alguien que cumpliera perfectamente la ley y con eso tuviera autoridad moral para rescatarnos del yugo del pecado. Y eso era el Mesías. Entonces todo en su orden se cumplió tal cual la voluntad de Dios. Versículos 22-23. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece.
El amor no fingido implica una entrega desinteresada. Por esa razón, una persona egoísta no puede amar de verdad. Y volvemos al punto que se toca tanto, porque Jesucristo resumió absolutamente toda la ley en un gran mandamiento que se resume en una palabra: amor. Amor a Dios y amor al pobre, amor al prójimo, al pobre también, amor al prójimo. Entonces aquí Pedro nos está diciendo que definitivamente una persona egoísta, una persona que solamente se ama a sí mismo y primero yo, segundo yo y tercero yo, jamás va a poder amar de verdad ni a Dios ni a las otras personas. El amor de Dios y su perdón nos libra de la posibilidad de mirarnos a nosotros mismos y nos motiva a satisfacer las necesidades de los demás. Pedro nos está diciendo que miremos la clase de amor que Dios nos ha dado, que lo entregó absolutamente todo para que nosotros pudiéramos ser salvos. De la misma manera, cuando nosotros nos dejamos de mirar a nosotros mismos y empezamos a mirar a las otras personas, podemos utilizar de ese gran amor que Dios nos ha dado para amar a los demás. Al sacrificar Cristo su vida, nos provoca, en realidad nos ama. Ahora nosotros podemos amar a los demás siguiendo su ejemplo y entregándonos de un modo desinteresado. Y miren, les doy también un tip muy importante. Cuando nosotros nos sentimos tristes, cuando estamos desconsolados, porque estamos pasando por momentos difíciles, un paso muy grande, muy importante para nosotros poder salir victoriosos de los momentos difíciles es ayudar a otras personas, servir a otras personas. Eso hace que nuestros problemas, que nuestra carga se aligere, y pedirle a Dios en oración que nos regale, que nosotros sepamos utilizar de ese gran amor que Él ya nos ha dado, que tenemos consignado, que lo sepamos retirar ese amor para dárselo a otras personas. Versículos 24-25. Porque todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y este es el mensaje de las buenas noticias que se les ha dado, que se les ha anunciado a ustedes. Aquí Pedro está nuevamente recordándonos algo del Antiguo Testamento, de Isaías 46:8, que vale la pena que lo leamos. Permítame. Dice: una voz dijo, grita, y yo pregunté, ¿qué debo gritar? Grita que los seres humanos son como la hierba, su belleza se desvanece tan rápido como las flores en un campo, la hierba se seca y las flores se marchitan bajo el aliento del Señor. Y así sucede también con los seres humanos, la hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Al hacer referencia a Isaías 46:8, Pedro les recuerda a los creyentes que todo en esta vida, bienes, logros, hasta las personas, finalmente nos marchitamos y desaparecemos. Solo son permanentes la voluntad de Dios, su palabra y su obra. Por eso debemos evitar la codicia de lo temporal y hemos de concentrar nuestro tiempo, dinero y energías en lo permanente. ¿Qué es lo permanente? La palabra de Dios y nuestra vida eterna en Cristo. Acuérdense que Pedro, al igual que Santiago hace 8 días, nos están dando tips, nos están dando truquitos para que nosotros podamos estar en esta carrera cristiana y llegar a la meta victorioso, sorteando todos los obstáculos que se nos presentan. Y una de las maneras de sortear obstáculos y de tener la mirada puesta en Jesucristo es de dejar el apego por este mundo, de no apegarnos a las cosas materiales y a las cosas que son temporales, sino, como nos dice la Biblia, tener la mirada puesta en el cielo, en las cosas que permanecen para siempre. Chicos, entramos al capítulo 2, versículo 1 al 3. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche espiritual pura como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Una característica común a todos los niños es que ellos quieren crecer y ser como sus hermanos mayores o sus padres, ¿no? Imitan a sus hermanos mayores y casi todos cuando somos pequeñitos queremos ser más grandes. Cuando nacemos de nuevo, llegamos a ser niños espirituales. Si disfrutamos de salud, anhelaremos crecer. Así como en nuestra vida física, lo normal es que un niño quiera crecer y lo normal es que para crecer sanamente uno se debe alimentar sanamente.
Espiritualmente hablando es exactamente lo mismo. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, nacemos de nuevo. Pero lo normal y lo lógico es que nosotros querramos crecer espiritualmente. Y la única manera de crecer espiritual de una manera sana es alimentarnos correctamente. ¿Y cómo nos alimentamos correctamente? Orando, teniendo una comunión íntima con el Señor Jesucristo en oración, estudiando la Biblia, escuchando prédicas, oyendo alabanzas, compartiendo con otros hermanos cristianos. Cuán triste es cuando alguien no crece, ¿no es cierto? O está enfermo. Una persona que no crece es porque tiene algo genético o se alimentó muy mal y no creció. Eso es muy rico, las padres se sienten orgullosos cuando dicen, ah, mi hijo creció, mide un 80. Lo mismo, uno se debe sentir orgulloso cuando crece espiritualmente. Desear la leche es un instinto natural de una criatura y una señal de desear el alimento espiritual que nos llevará a crecer, hace parte de ese mismo crecimiento espiritual. Una vez que vemos nuestra necesidad de la palabra de Dios y empezamos a hallar nutrición en Cristo, nuestro apetito espiritual aumentará y empezaremos a madurar. Entonces, no es normal que alguien que se llame cristiano no quiera orar, no quiera estudiar la Biblia, no escuche prédicas, no le guste hacer estos cursos. No es normal en un cristiano. Cuando eso está sucediendo, hay que evaluarnos qué es lo que pasa, porque lo normal es que todo cristiano quiera crecer, anhele el alimento espiritual, así como anhelamos el alimento físico. Entonces, siempre tiene que haber un proceso de crecimiento física y espiritualmente hablando. Versículos del 4 al 6. Cristo es la piedra viva, desechada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura. Miren, yo pongo en Sión una piedra angular escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Aquí Pedro está acudiendo a Salmos 118, versículo 22, que dice, la piedra que los edificadores rechazaron ha llegado a ser cabeza del ángulo. Nosotros ya habíamos estudiado esto de la piedra angular. También aquí Pedro nos habla sobre Isaías 8:14. Y él será su lugar de refugio, pero para los dos reinos de Israel, él será una piedra de tropiezo y una roca que los hace caer. Para los habitantes de Jerusalén, él será un lazo y una trampa. Y este es el pasaje que yo les digo que Pedro, con todos estos versículos del Antiguo Testamento, nos comprueba que no es él la piedra en la que se edifica la iglesia, sino que se está hablando del Mesías. Isaías 28:16 dice, por tanto, así dice el Señor Dios, he aquí pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que cree en ella no será perturbado. Hablando que la piedra viva es Jesucristo. Versículo 7:8. Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para lo cual estaban destinados. Los lectores de Pedro habrían comprendido que las piedras vivas eran Israel. Ahora Pedro aplica la imagen de piedra a Cristo. Cuando el pueblo de Israel estudiaba todos estos pasajes que hemos estado leyendo del Antiguo Testamento, que habla de una piedra angular, de piedras vivas, pensaban que se refería a la nación de Israel, al pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, pero aquí Pedro les está recordando que esa piedra angular se refería al Mesías, a Cristo, y al nosotros convertirnos a hijos de Dios por recibir a Jesucristo, también llegamos a ser piedras vivas, no piedras muertas. Una vez más, Pedro muestra que la iglesia no cancela la herencia judía, sino que la cumple. Pedro muestra a la iglesia como un templo vivo y espiritual con Cristo como el fundamento y la piedra del ángulo, y cada creyente es como una piedra. Ya habíamos estudiado eso algunas clases anteriores. Una de las maneras en que Dios compara a la iglesia cristiana es con una construcción, con un edificio. Entonces, la piedra fundamental, la piedra base, la primera piedra que se coloca, que es la más importante para poder hacer la construcción, la piedra angular es Jesucristo.
Y toda construcción tiene unos soportes, unas columnas fundamentales, y ya habíamos aprendido entonces que la piedra principal es Jesucristo y las dos columnas que sostienen todo el edificio son los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento. El edificio va creciendo y cada uno de nosotros los cristianos formamos una piedrita, un ladrillito que se va uniendo a esa edificación y que todos formamos la iglesia cristiana. La iglesia cristiana no es un edificio físico de ladrillo, es un edificio espiritual formado por la piedra angular que es Jesucristo, por las dos columnas, profetas y apóstoles, y por cada uno de los cristianos. Pablo también la describe como un cuerpo. Cristo es la cabeza y cada creyente es un miembro. ¿Por qué hacen alusión a estas dos figuras de que la iglesia cristiana es un edificio o un cuerpo? Porque se quiere hacer énfasis en la comunidad, que nosotros los cristianos pertenecemos a una comunidad, no estamos solitos, por eso se nos comparan con ovejas. Las ovejas tienen que vivir en manados y no se mueren. Entonces nosotros no somos veletas sueltas, los cristianos pertenecemos a una comunidad. Una piedra no es el templo, ni siquiera es una pared. Una parte del cuerpo es inútil sin la demás. Nosotros como cristianos, viviendo en solitario, individuales, no servimos para nada. En nuestra sociedad individualista es fácil olvidar nuestra interdependencia con otros cristianos. La época que nosotros estamos viviendo hoy en día, por los medios de comunicación, por la facilidad de tener en nuestra casa absolutamente todo, hasta los servicios a domicilio. Si uno no quiere, no sale de la casa, no necesita salir de la casa. Y eso pasa con muchas personas. Ustedes saben, en el mundo entero hay casos ya de jóvenes que pasan años y años que no salen ni siquiera de sus cuartos. Pero eso no viene de Dios, eso viene del enemigo. Cuando Dios los llama a cumplir una tarea, recuerde que Él también llama a otros a trabajar con usted. No nos manda en solitario, siempre nos manda en compañía, porque unidos sus esfuerzos individuales se multiplican. Debemos buscar a otras personas cristianas, unirnos a ellas para edificar una casa hermosa para Dios. No podemos ser ruedas sueltas. Tenemos que pertenecemos a una comunidad. Versículos 9-10. Pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Y aquí en Reina Valera, que me encanta como lo dice, eres linaje escogido. Está hablando de nosotros, chicos. Mire esos títulos tan hermosos que ahora tenemos. Eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Por eso el énfasis de Pedro de que ya no podemos estar tristes, de que no podemos trabajar individualmente, que debemos estar alegres inclusive en medio de las tribulaciones y trabajar en comunidad. Los cristianos muchas veces hablan del sacerdocio de todos los creyentes. En la época del Antiguo Testamento la gente no se acercaba a Dios directamente. Un sacerdote actuaba como intermediario entre Dios y el pecador. Eso lo aprendimos muy bien en clases anteriores. Con la victoria de Cristo en la cruz, eso cambió. Ahora nosotros podemos ir directamente a la presencia de Dios sin temor y se nos ha dado la responsabilidad de llevar a otros a su presencia también. Eso es la gran comisión. Cuando estamos unidos con Cristo como miembros de su cuerpo, nos unimos en su tarea de reconciliar a Dios con el hombre. Entonces, automáticamente nos convertimos y tenemos un nuevo nacimiento, pertenecemos a una comunidad y nuestro deber es que más gente entre a esa comunidad, que se reconcilie con Dios. Versículos 11-12. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra el alma. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de su visitación. Entonces, como uno de nuestros grandes deberes es mostrarle a otras personas el plan de salvación y que vengan a pertenecer a la comunidad cristiana, el testimonio es vital. Y por eso Pedro nos recuerda, nuestro verdadero hogar está con Dios. Y miren esto tan hermoso, nuestra ciudadanía es del cielo.
Y el cielo vino a la tierra en el simbolismo del santuario judío. O sea, ¿se acuerdan que estudiábamos que el templo de Jerusalén era una sombra del templo verdadero, como un pedacito del cielo que se bajó aquí a la tierra? Pero vino de una manera más plena en la persona de Jesucristo. Y el cielo impregnó todo el mundo cuando el Espíritu Santo vino a morar en el corazón de cada creyente. Nosotros somos peregrinos y extranjeros en este mundo, por eso no nos debemos aferrar, a pegar a este planeta Tierra, sino que debemos tener nuestra maleta ligera para partir. Cuando nos vamos de vacaciones, nosotros no nos llevamos todo lo que hay en nuestra casa, ¿no es cierto? Nos llevamos una o dos maletas. Así estamos aquí en la tierra. Tenemos que tener nuestra maleta preparada porque en cualquier momento nos vamos. Algún día, después que Dios juzgue y destruya todo pecado, el reino de los cielos gobernará en toda la tierra. Nuestra fidelidad debe ser a nuestra ciudadanía en los cielos, no a nuestra ciudadanía aquí, porque la tierra tal como la conocemos será destruida más pronto de lo que nos imaginamos. Por eso Pedro nos dice, pórtense bien cuando estén con gente que no cree en Dios. Así, aunque ahora esa gente habla mal de ustedes como si fueran unos malvados, luego verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día en que Él les pida cuentas a todos. Y este consejo sí que lo necesitamos en esta época. A medida que la maldad vaya creciendo en este mundo y que a lo bueno le digan malo y a lo malo bueno, tal como ha sido profetizado en la palabra de Dios, los que creemos en Jesucristo y los que hablamos la verdad de Dios, vamos a ser catalogados como malos. La única manera de poder contrarrestar esa creencia que tienen los no creyentes de nosotros es con un excelente testimonio, que no es fácil. Versículos 13 al 17. Sométase por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para encubrir su maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey. Cuando Pedro les dijo a sus lectores que debían respetar a las autoridades civiles, recordemos que hablaba del imperio romano que estaba bajo la autoridad de nada más ni nada menos que de Nerón, un tirano notoriamente cruel. Entonces ellos sí que estaban viviendo con unos gobernadores terribles y sin embargo Pedro les dice la importancia de respetarlos dando buen testimonio. Es obvio que no les dijo a los creyentes que debían comprometer su conciencia, o sea, ese respeto y esa honra a nuestros gobernantes jamás debe pasar el límite cuando nos exigen que hagamos cosas que están en contra de lo que Dios nos ha ordenado. En la actualidad, algunos cristianos viven en libertad, mientras que otros viven bajo gobiernos represivos. Gracias a Dios, pues la mayoría de nosotros en Occidente, pues vivimos en países con libertad religiosa, pero no lo crean, hay muchas personas que viven bajo gobiernos súper represivos, pero es a todos que se les ordena cooperar con los gobernantes siempre y cuando la conciencia lo permita. Debemos hacerlo ¿por qué? Por causa del Señor. La manera de demostrarle amor a Dios es obedeciéndolo para que se respeten sus buenas nuevas y su pueblo. Al ser buenos testimonios, es más fácil poder compartir el plan de salvación. Si somos perseguidos, debe ser por la causa de Cristo y no por quebrantar leyes morales o civiles. Cuando estamos hablando de persecuciones, de persecución por ser cristianos, no que nos persiga la policía por haber hecho en contra de las leyes. Eso no es lo que Dios quiere. Versículos 18 al 20. Siervos, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables, porque es digno de elogio que por causa de la conciencia ante Dios se soporten las aflicciones, aún sufriendo injustamente. Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse en mérito a algunos si soportan que los maltraten por persistir en hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Muchos cristianos eran criados en la época de Pedro, o sea, existía la esclavitud, el sistema económico de la época permitía la esclavitud y fíjense que ni siquiera el Señor Jesucristo vino a abolir la esclavitud, él sabía que muchos años después eso ya no iba a existir, pero seguían los criados.
Pudo haber sido fácil para ellos someterse a sus amos que eran gentiles y bondadosos, pero Pedro los anima a ser leales y perseverantes, aun si llegaran a sufrir un trato injusto. De la misma manera, hoy en día nosotros debemos someternos a nuestros empleadores, ya sean bondadosos o duros. Al hacerlo, podremos ganarlos para Cristo mediante nuestro buen ejemplo. Pablo dio un consejo similar en sus cartas. También se acuerdan que ya lo habíamos visto, de ser respetuosos y de honrar a nuestras autoridades, no importando si sean malas o buenas. 21-25. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes y les ha dado ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que confiaba en aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Podemos sufrir por muchas razones. Algunos sufrimientos son el resultado directo del pecado en nuestra vida, consecuencias del pecado. Otros sufrimientos tienen lugar por nuestra necedad cuando no obedecemos. Y otros sufrimientos son el resultado de vivir en un mundo caído. O sea, muchas veces nosotros sufrimos no porque nosotros pequemos, sino por el pecado de las personas que están a nuestro alrededor. Podemos sufrir por muchas causas. Pedro se refiere a un sufrimiento que viene como resultado de hacer el bien. Cristo nunca pecó, sin embargo, sufrió a fin de que pudiéramos ser libres. Cuando seguimos el ejemplo de Cristo y vivimos para otros, también podemos llegar a sufrir. Nuestra meta debe ser afrontar el sufrimiento como el mismo Jesucristo lo afrontó, como con paciencia, calma y confianza en que Dios tiene el dominio del futuro. Entonces, no nos extrañemos si pasamos por sufrimientos. Ahora, analicemos por qué estamos sufriendo. Chicos, entramos al capítulo 3, pero ya por tiempo, entonces vamos a dejar aquí. Les agradezco mucho por su asistencia. Repasen nuevamente la clase y si Dios quiere, entonces nos vemos la próxima semana. Que tengan una linda semana, hermosa y llena de bendiciones. Chao, que Dios los bendiga. Bendiciones.